Bien, buenos días nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos darles la bienvenida a esta sesión de nuestro seminario de salud pública y sus determinantes, que en este ciclo escolar lleva el título de Evaluación de Políticas Públicas, Dr. Pablo Vidal Llerenas Ramírez. Y además, este es nuestro 32 foro de epidemiología y 17 exposición virtual organizada por la Academia de Epidemiología del Departamento de Salud Pública. A nombre del rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a nombre del Departamento de Salud Pública, del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública y de la Academia de Epidemiología del mismo departamento, queremos darles la bienvenida y también agradecer a la doctora Asa Cristina Laurel, quien tuvo la amabilidad de acompañarnos desde la Ciudad de México, viene viajando el día de hoy y regresa hoy mismo, por lo cual implica pues un esfuerzo que de verdad agradecemos, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Quiero también agradecer la presencia de nuestras autoridades que representan a quienes organizan este evento. En primer lugar, al maestro Ezequiel Magallón, quien es el director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública. También está con nosotros la doctora Luz Elena Ureña, quien es la presidenta de la Academia de Epidemiología del propio departamento. Y está también con nosotros el doctor Noé Alfaro, quien es el coordinador del Seminario de Salud Pública y sus determinantes. Nos acompaña nuestra invitada de honor, que ya mencioné, la doctora Asa Cristina Laurel, quien ella es maestra en salud pública por la Universidad de California y doctora en sociología por la UNAM México, y a la vez tiene un doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Ella va a tener a bien darnos la conferencia, dictar la conferencia llamada La universalización de los servicios de salud, situación actual y retos. Bienvenida, doctora Asa Cristina. Un momento, perdón, nada más. Queremos, antes de que inicie su conferencia, leer una breve reseña de su trayectoria a cargo del doctor Noé Alfaro. Gracias, doctor Igor. Es una síntesis, dado que si me pongo a leer el currículum de la doctora, pues nos llevaríamos aquí mucho tiempo. Ella es médica por la Universidad de Lund, Suecia, tiene maestría en salud pública por la Universidad de California, un doctorado, como ya se mencionó, en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctora honoris causa por la Universidad de Buenos Aires. Fue secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal del 2000 al 2006 y bajo su responsabilidad se echó a andar la pensión universal de adultos mayores y el programa de servicios médicos con medicamentos gratuitos. Es autora y coautora de más de 18 libros, entre los cuales se mencionan La salud en la fábrica, La reforma contra la salud y la seguridad social, La reducción de la exclusión en salud, removiendo el obstáculo económico, El impacto del seguro popular sobre el sistema de salud mexicano, La investigación y acción participativa en sistemas de salud, entre otros. Ha escrito más de 100 artículos publicados en revistas y libros especializados, sobre todo en temas relacionados con epidemiología social, salud en el trabajo, políticas sociales y sobre todo también seguridad social y de salud. Ella es articulista del periódico La Jornada, miembro del consejo editorial de 2 revistas internacionales de ciencias sociales y salud, ha sido asesora temporal de la OPS-OMS
y también en los ministerios de salud de Bolivia y Venezuela, asesora de las comisiones de salud y seguridad social del Congreso de la Unión de México en varias legislaturas, ha sido docente de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y titular de la Cátedra Ramón Villarreal de la misma Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Ha tenido una larga trayectoria en el área de la medicina social y sobre todo un área que ha contribuido con una corriente de pensamiento crítico a nivel de salud pública y que ha tenido una influencia muy importante sobre todo en América Latina y en Europa. Ella también ha jugado un papel muy importante en este movimiento relacionado con la defensa del derecho a la salud, con la formulación de políticas sanitarias nacionales y sobre todo con el rechazo a las reformas neoliberales en salud. La doctora Laurel ha desempeñado un papel activo en esta corriente de pensamiento y ha fungido como asesora docente en varias universidades y ministerios de salud de Latinoamérica. Es por ello que nos congratulamos en tenerla presente ahora como nuestra conferencista magistral en esta mañana y le agradecemos su presencia y le cedemos el uso de la voz. Bueno, buenos días todas y todos. Un agradecimiento por la invitación para poder compartir esa mañana con ustedes. Ustedes que son estudiantes no piensan que eso no les concierne porque no hablan ni del corazón, ni del hígado, ni de los riñones. Pero lo que vamos a hablar es sobre su futuro. Entonces pongan atención porque no es lo de menos lo que les vaya a pasar. Y el tema es la universalización de los servicios de salud en México y lo que voy a hablar es primero sobre la estructura actual del Sistema Nacional de Salud, particularmente sobre la cobertura de aseguramiento, cómo están la Secretaría de Salud y los sistemas estatales de salud, cómo está el Seguro Social o la Seguridad Social, y cuál es el diagnóstico que se tiene al respecto. Para poder entender luego lo que es el tema de la universalización es necesario conocer en qué consiste la reforma de salud que se ha hecho en México. Entonces vamos a ver esto con un poco más de detalle y luego vamos a ver cuáles son las propuestas hoy por parte del gobierno del Sistema Nacional de Salud Universal, como lo llaman, y cuáles son las posibles conclusiones. Bueno, entonces la estructura actual del sistema de salud es una bueno, en primer lugar tenemos la población sin seguro social laboral, o sea, sin IMSS o lo que sea. Luego tenemos el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, que se conoce más como el Seguro Popular. ¿Cuál es el financiamiento que tiene su sistema?
y vamos a ver cuál es la cobertura poblacional, que es importante en primer lugar tener claro que, contrario a lo que se ha dicho ya muchas veces, que tenemos la universalización del aseguramiento, eso no es así, sino tenemos todavía un 17.4% de la población sin ningún tipo de seguro, lo que corresponde más o menos a 20 millones de mexicanos. Y el seguro popular cubre el 41% y otras que son más bien estatales, el 1.3%. La población de seguro social, tenemos que el IMSS dice son las principales institutos de seguro social, pero tenemos también Pemex, las Fuerzas Armadas y algunos locales. En ese caso, a diferencia del seguro popular, el financiamiento es tripartita, o sea que es un pago que se hace por parte de los asegurados, por parte de los empresarios o los empleadores y por parte del Estado. Sí, mientras que el seguro popular es principalmente financiamiento federal. Y ellos atienden en instalaciones propias con personal asalariada, en los campos de su trabajo futuro, y cubre prácticamente la misma proporción de la población como el seguro popular. Estamos hablando de 40-40. El sector privado, que lo tenemos en México, es de gran heterogeneidad. Tenemos desde un consultorio precario en alguna colonia pobre hasta los grandes centros médicos privados, donde yo casi puedo decir que ninguno de ustedes van a estar en esos centros. Y ahí el financiamiento es o de gasto de bolsillo, o sea que la gente paga directamente, o es un seguro privado que solamente el 2.7% de la población. Pero lo que es muy importante subrayar, porque eso distingue a México del resto de América Latina, bueno, es que nuestro sistema de salud es principalmente público. De tal manera que el 83% de la hospitalización se hace en el sector público y el 61% de la consulta externa. O sea, en esos términos tenemos como base muy importante lo que es el sistema público de salud, mientras que podemos decir que el privado es más bien vamos a decirlo así, es más bien un apoyo para los que tienen mucho dinero y no quieren darse. Pero la Secretaría de Salud Federal es lo que se llama cabeza del sector salud, o sea, es la máxima autoridad, es la Autoridad Sanitaria Nacional, es el regulador del Sistema Nacional de Salud público y privado, o sea que también la Secretaría de Salud debería de regular el sistema privado, cosa que el sector privado casi nunca se deja, pero en principio es así. Formula la política nacional de salud y los planes nacionales de salud. Tiene 3 subsecretarías, que Prevención y Promoción, Integración y Desarrollo del Sector Salud, y Administración de Finanzas, que no intervienen directamente en la prestación de servicios. Tiene 5 comisiones, y estas comisiones, los comisionados son nombrados por el presidente, no por el secretario de Salud, y tiene 5 centros nacionales, lo que quiere decir que tiene una desconcentración muy importante dentro de la propia Secretaría, y luego tienen un grupo de instituciones prestadores de servicios, que son los institutos nacionales,
y los hospitales federales de referencia, así se llaman, IHRA, que son los hospitales regionales de alta especialización. El financiamiento de la Secretaría de Salud viene en el presupuesto que aprueba el Congreso de la Unión del ramo 12 y cerca el 63% va directamente a una de las comisiones, que es la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que luego transfiere presupuesto a los sistemas estatales. Y los sistemas estatales de salud, que se conocen como los CEP, es la autoridad sanitaria estatal, tiene control sanitario y presta servicios, donde principalmente a través de los centros de salud y jurisdicciones sanitarias y sus hospitales, deberían de tener en todos los estados, pero eso no es así. Deberían tener algo que se llama el régimen estatal de protección social en salud, los REPS. Deberían de existir, pero hay muchos estados que no lo tienen. Y ahí el dinero llega de la federación, se da a los sistemas estatales de salud, pero en muchos casos pasa a manos del gobernador del estado, lo que ha llevado a un manejo muy irregular de financiamiento. Incluso tenemos muchos secretarios de salud estatales que están o han estado en la cárcel forzados. Ellos se financian por algo que es dinero federal, se llama FASA, por las transferencias de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y deberían los estados dar un financiamiento estatal. Sin embargo, eso en muchos casos no ocurre así, sino prácticamente todo su financiamiento es federal. El IMSS tiene una estructura totalmente diferente, y van a entender por qué lo estoy hablando así, porque eso es uno de los obstáculos a lo que es la universalización de los servicios, porque tienen dos estructuras que no casan entre ellos. Entonces el IMSS tiene un consejo técnico, en un director general, tiene un director de prestaciones médicas, tiene los delegados y tiene algo que se llama las unidades de alta especialidad, que son los únicos que son autónomos, que manejan su propio presupuesto. Tienen un seguro de enfermedad de maternidad que se conoce como el SEN, que es uno de los 5 ramos de aseguramiento. Pero salud ocupa cerca del 85% del personal del IMSS, y tiene, y eso es importante, infraestructura y personal que es insuficiente, pero es mucho mejor que lo que tiene la Secretaría de Salud y los sistemas estatales de salud. Y como dije, el financiamiento es tripartito, o sea, 3 partes: falla empleador, empleado y Estado. El ISSSTE tiene una estructura muy semejante, y también tiene el seguro de enfermedad, que es uno de sus ramos, que también incluye a los jubilados y pensionados. Ocupa la mayoría de su personal del ISSSTE, está en salud, y la infraestructura y el personal es insuficiente, pero el gasto per cápita es más alto que el que tiene el IMSS y el que tiene el Seguro Popular. Sin embargo, por ejemplo, el Pemex tiene un presupuesto per cápita casi 5 veces mayor que lo que tiene el Seguro. Y están las Fuerzas Armadas, que es un sistema de salud que está creciendo relativamente rápido. Entonces, como ustedes ven, de entrada tenemos 2 estructuras totalmente diferentes de lo que es el sector público de salud.
pero con la cuestión de que es un sistema que cubre más del 80% de la población, lo que es muy importante porque es con instalaciones y estacional propio, y eso prácticamente no pasa en línea en otros países americanos. Bueno, todos los diagnósticos que se hacen de los problemas del Sistema Nacional de Salud son muy parecidos. Donde hay diferencias es respecto a qué hay que hacer para solucionar los problemas. Entonces, el Seguro Social es el segmento más fuerte, la Secretaría de Salud es comparativamente débil y esencialmente se dedica a la salud pública, atención a la población abierta, y tiene, aunque está encargado de la regulación, tiene muy poca capacidad de hacer esta regulación. Y eso no es raro, porque en ningún país donde si quiere regular los servicios, pues resulta que hay muchas maneras como se puede evitar ser regulado. Por ejemplo, en el sistema de salud de los Estados Unidos es así, que tienen regulación en la federación, pero no logran hacerlo porque hay hasta grupos especialistas en ver cómo uno puede escapar a la regulación. A todos coinciden en que tenemos un sector privado poco importante, pero que está creciendo. Bueno, ¿qué se hace frente a un esquema así, frente a un Sistema Nacional de Salud? Así, hay como dos grandes propuestas al respecto. Uno es que habría que profundizar la competencia, el mercado y el pluralismo de prestadores y aseguradores. Y eso lo han llamado aseguramiento universal, pero digamos no es universal, es universal modificado. Y la otra propuesta es que sea un sistema único, público, solidario, redistributivo y gratuito, o sea, con financiamiento fiscal universal, que debe de garantizar la realización del derecho a la protección de salud. Como ustedes ven, son dos propuestas totalmente distintas. Uno va más bien hacia la privatización y la otra se basa en un valor muy compartido en la sociedad, es que debe de tener derecho a la protección de su salud toda la población, sin distinción. Bueno, y todos reconocen que la reforma no ha resuelto los problemas del Sistema Nacional de Salud, y entonces lo que uno propone, que es el primer grupo, es profundizar esa reforma, y el otro grupo es hacer una nueva reforma. ¿Sí? Y todos reconocen también es que hay una organización institucional parchada e inconveniente, pero que se explica a partir de cómo se ha ido constituyendo el Sistema Nacional de Salud. Bueno, entonces vamos a ver un poco más acerca de qué es esto que se ha llamado las reformas del Sistema Nacional de Salud. Bueno, en primer lugar, podemos decir que esa reforma empezó en 1983, que fue cuando se hizo, y ustedes son muy chicos para saber de eso, pero hizo un ajuste fiscal muy importante, porque así se iba a pagar la deuda del país, y eso llevó al desfinanciamiento de todos los servicios públicos de salud, tanto el Seguro Social como la Secretaría de Salud. Y eso llevó a que hubo un deterioro muy importante de estos servicios, porque de repente, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Salud, de repente
deberían de operar sus servicios con el 40% del presupuesto que habían tenido anteriormente. Que también llevó a que se introdujo las cuotas de recuperación en el sistema de la Secretaría de Salud. Y también ahí empezó un proceso de descentralización que tuvo muchos problemas. Empezó en 83, pero no se terminó hasta 97. Y ahí también hubo con el tiempo un cambio estructural por la reforma institucional, como lo han llamado, que empezó en 1995 y que todavía no termina. La reforma LIM se hizo en 95, entró en funcionamiento en 97, la reforma de ISSSTE se hizo en 2007, el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, le hace Seguro Popular, empezó a funcionar en 2004, y el seguro que ahora se llama Siglo XXI para los niños y los jóvenes se hizo en 2007. La paradoja en eso es que en el mismo año que empezó a haber como un problema muy fuerte en el sector salud fue cuando se elevó a un derecho constitucional el derecho a la protección de la salud en 1980, que no lo era antes. O sea, ahora está en el artículo 4 de la Constitución que eso es un derecho y todo lo demás. Bueno, habrá que entender que la reforma de salud no fue, digamos, por algo aislado en el sector salud, sino tiene que ver con el nuevo modelo económico que se adoptó a partir de 1983, que ustedes ese sí lo conocen, porque sigue vigente hasta la fecha, que no ha logrado el crecimiento de México como fue la gran promesa, y forma parte de lo que se llama en la reforma del Estado, que consistió esencialmente en decir que el Estado no debe ser grande y obeso como desean, sino nada más deberían de hacer algunas actividades subsidiarias, lo que quiere decir que deben hacer cosas que los privados no puedan o no quieran hacer. Bueno, esa reforma del Estado que tiene importancia para el sector salud es lo que se ha llamado la materialidad institucional, o sea, las instituciones que tenemos en el sector salud, y el ámbito de la ideología, porque que son las ideas fuerzas que están detrás de un proyecto de nación. Y ahí lo que pasó es que por primera vez en muchísimos años ese nuevo modelo de desarrollo lo que atacó o quitó fue algo que era un valor muy sostenido, que era el derecho a la salud, y lo sustituyó diciendo que en realidad salud era un asunto de los privados, de la familia, o de lo que es el sector privado, o sea, que se compran los servicios que se necesitan. Bueno, aunque vimos que hubo varias etapas, podemos decir que hay una concepción básica de las reformas, de las varias reformas, que es la misma, que se conoce como pluralismo estructurado, o en los Estados Unidos eso se llama la competencia administrada. O sea, es una idea
de que debe de haber competencia dentro del sector salud, como debe haber mercados dentro del sector salud. Y está desarrollado básicamente sobre los ejes básicos en un documento muy importante del Banco Mundial que salió en 93 y que se llama Invertir en Salud. Y también está ligado con las condicionalidades aceptadas por el gobierno mexicano al suscribir el rescate de 1995. Bueno, tampoco supongo que muchos de ustedes no se acuerdan de los llamados errores de diciembre de 1994, cuando el país volvió a quebrar una vez más. Y entonces hicieron un rescate en México, el Fondo Monetario y el Tesoro de los Estados Unidos, pero dijeron: nosotros los vamos a rescatar siempre y cuando ustedes cumplan algunas condiciones. Y una de las condiciones de ese rescate fue justamente la reforma del sector salud. Ahí está por escrito, y todas las que no hay ninguna duda. Pero ¿cuáles son los elementos básicos de este pluralismo estructurado, inventado ciertamente por un colombiano que se llama Londoño, un economista, y por el médico mexicano Julio Frenk, cuando trabajaban en el Banco Mundial? Entonces, lo que es la premisa, o sea, el punto de partida, no comprobada, es que el mercado es el mejor distribuidor de los ricos. Si hubieran pensado un poquito más, se hubieran dado cuenta que eso no se cumple en el sector salud, porque quien deja que el mercado distribuya los recursos en salud, en mayor medida en todo el mundo, son los Estados Unidos, y tiene todas las características de un sistema malo, que es el más caro del mundo, tiene menos resultados y tiene una parte de la población fuera de Entonces, lo que debería de haber en un sistema para que el mercado pueda funcionar era algo que ellos llamaban modulación, o es la regulación que corresponde a la Secretaría de Salud. Debería tener financiamiento vía seguros que pueden ser públicos o privados, que constituiría el Fondo de Salud. Debería tener una instancia que ellos llaman de articulación, que es, fíjense bien, es la administración del financiamiento y la compra de servicios para los que están inscritos como su administrador. Y debería de haber prestadores de servicios públicos. Y como una condición debe de haber libre elección por parte de todo el mundo de su administrador o de los asegurados, pues como ellos suelen llamarlos, los consumidores. Y entonces eso era lo que se propuso. Y eso es el esquema básico del Seguro Popular, pero el economista Londoño de Colombia, él se adelantó al Seguro Popular y hizo una reforma de esas características en Colombia, que terminó con una crisis brutal en 2008, cuando todo el sistema quebró. Y cuando digo quebró, es que quebró. O sea, tiene unas deudas enormes, no pueden pagar a los prestadores y a quienes pagan por último es a los servicios del sector. Bueno, ¿qué presupone ese modelo? Creo que es importante también tenerlo presente. En primer lugar, como va a ser un modelo de mercado, entonces tiene que haber paquetes explícitos de servicios, o sea, tiene que decirse qué es lo que cubre el aseguramiento. ¿Y eso por qué? Porque
si van a competir entre sí, necesita haber un costeo de los servicios, o sea, ese paquete que es el que es cubierto por el seguro, tiene que poderse costear, o sea, tiene que poner un precio a eso, para que los privados puedan ver si ellos lo quieren, entrar a ese esquema o no quieren entrar, porque ellos, el sector privado, y por eso existe, digamos, que trabaja sobre una suposición de ganancias, o sea, no son filantrópicos en el sentido que ellos, sino su razón de ser es generar ganancias. Y en ese sentido también habría que tener los protocolos de atención obligatorios que digan, bueno, cuando yo costeé el paquete, entonces calculé 3 días de hospital, 2 radiografías, esos servicios de laboratorio y esos medicamentos, ¿sí? O sea que eso es lo que cubre el paquete costeado, que a su vez se hace para ver cuánto va a costar. Y luego incluye también, generalmente incluye lo que son mecanismos sobre contra el sobreconsumo de servicios que pueden ser copagos o pueden ser cuotas moderadas. No me voy a meter en eso, entonces no vamos a hacer. O alternativamente pueden ser bonos de salud, te dan a uno un papelito que dice tú estás cubierta hasta tal costo, y de ahí en adelante tú tienes que pagar. Bueno, entonces la agenda del pluralismo estructurado es establecer el mercado y la competencia en el ámbito de salud. Y en ese sentido, el Fondo de Salud garantizaría la capacidad de pago para todos aquellos que no tienen capacidad de pagar directamente su dinero, y que además permite introducir un subsidio fiscal, que es lo que hace el Seguro Popular. Y la articulación permite introducir el mercado en la administración de los fondos, o sea, competencia entre los distintos administradores de fondos, y finalmente la separación entre articulación y prestación de servicios abre el mercado y la competencia entre los prestadores de servicios. Eso es el modelo de y lo que presupone también es que hay que centrar toda la atención en la persona consumidor de lo que ellos llaman el bien privado, que es el servicio de servicio, y crear instancias paralelas para acciones de salud pública y para la seguridad sanitaria. Por eso el COFEPRIS es la seguridad sanitaria, y quienes hacen en realidad las acciones de salud pública no es el Seguro Popular, son los secretarias de salud. Bueno, la reforma del IMSS en 1995 a 97 tiene en primer lugar una nueva forma de contribuciones y separación de funciones. Lo que hicieron fue que bajaron la cuota patronal que estaba en función de lo que era el ingreso del trabajador, y pusieron una cuota fija que se ajustaba al salario mínimo, o sea que lo que significa lo siguiente, que los que tienen la gran industria y pagaban mejores salarios pagaban lo mismo que una pequeña industria familiar para cada industria. Introdujeron una nueva cuota estatal fija, que es el subsidio que da el Estado, que es el tercio del presupuesto de salud del IMSS, actualmente el 5%, y pusieron el seguro médico de pensiones, como las pensiones fueron a las AFORES, entonces no había salud en los AFORES, entonces lo asumió el IMSS, que es el 1,5% de la masa salarial, que fue totalmente arbitrario. Cuando discutimos durante la reforma, dijimos que como
capitulares no se preocupan de su alta, porque no alcanzan. Y debería de haber autonomía de las zonas médicas y de los hospitales. Y también deberían de administrar los fondos y la prestación pública y comprar los servicios. O sea, en principio lo que deben de hacer es que debería haber un fondo de salud y de ese fondo de salud deberían de pagar a los hospitales. Y además introduciendo una serie de cuestiones financieras sobre el IMSS que tenía que establecer las actualidades, que ellos de ese seguro pagaran todo lo que era la jubilación de los propios trabajadores del IMSS, que no puedan crear nuevas plazas a cargo de las cuotas obrero patronal, sino una pregunta a cargo de quién entonces, si crece el número de asegurados, cómo se va a tener nuevo personal, si no se va a hacer. Deberían de financiar el seguro médico de pensionados y inicialmente perdió el IMSS una pugna que está en contra del Sistema Nacional de Pensiones. Se daba mucho más dinero al Seguro Popular de lo que se daba a pesar de que el IMSS es el prestador más importante de los alimentos. Y originalmente también había un equipo político muy comprometido con el pluralismo cultural. Bueno, ¿qué pasó con esa reforma? Fracasó la separación de funciones, como ustedes, como dije, es uno de los temas básicos para que se pueda hacer este modelo, y hasta la fecha la estructura orgánica del IMSS no ha cambiado. O sea, sigue teniendo exactamente la misma estructura que tenía anteriormente, solamente han cambiado como el nombre que antes se llamaba la subdirección médica del IMSS, ahora se llama la dirección. Ya me perdí. Ya se llama la Dirección General de Prestaciones de Salud, pero digamos, lo que cambió fue como el nombre nada más. La autonomía de gestión no se hizo porque no pudieron y hay muy pocos convenios de gestión con otras instituciones públicas y poca subrogación de servicios médicos. Lo único es obligatorio para IMSS es atender a todas las emergencias obstétricas que llegan a IMSS independientemente de si están asegurados. Y eso llevó a un creciente desfinanciamiento del seguro de salud del IMSS. Con la contribución fija patronal, los ingresos del IMSS bajaron, para este seguro bajaron 1.015%. Y aún con la nueva contribución estatal no se pudo compensar el déficit y todavía está 7.5% por debajo de lo que tenía antes de la reforma. El seguro médico de pensional tiene un inmenso déficit, o sea, prácticamente todo el déficit del seguro de enfermedad y maternidad se debe a lo que es el seguro de pensionados. Y, bueno, el último punto no lo voy a discutir. Bueno, ¿qué hay de privatización en el IMSS entonces? Bueno, hay subrogación de servicios auxiliares, hay subrogación de servicios médicos específicos, por ejemplo, la hemodiálisis, hay subrogación de atención a grupos específicos de pacientes con capitación, o sea, que pagan por pacientes, y hay formas de contratación precarias del personal. Y están construyendo hospitales en asociación público-privado, que en pocas palabras quiere decir que eso hace más o menos 5 veces más caro lo que está construyendo.
Entonces, en ese sentido, el IMSS está trabajando sobre cambios internos del instituto y no están trabajando hacia el Sistema Nacional de Salud Universal. Pero sigue siendo el seguro público más importante en prestación de servicios. Bueno, la reforma del ISSSTE se hizo, podemos decir, todo el mundo estaba de acuerdo que había un problema con la reforma del IMSS en servicios médicos, pero independientemente de eso, hicieron una reforma en espejo en ISSSTE. No voy a dar todos los detalles porque tenemos que ir avanzando. Y en realidad, a pesar de que han dado muchos nuevos fondos a ISSSTE, no han mejorado gravemente los servicios. Bueno, el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, alias Seguro Popular, se hizo a partir del 2004 y tiene las siguientes características. Atención. En primer lugar, es un seguro voluntario para la población sin seguro social laboral. Tiene la separación entre regulación, modulación, financiamiento, articulación y prestación de servicios, pero es sobre todo, así lo presenta, una reforma financiera que administra fondos y regula su uso. Bueno, para no meterme en todos los detalles de financiamiento, el hecho es que prácticamente todo el financiamiento es financiamiento federal. Ampara un paquete, aquí aparece el paquete con toda claridad, que corresponde a entre el 15 y 20% de los servicios que presta la Seguridad Social a sus derechohabientes. Y no lo digo yo, lo dice el ex subdirector médico del IMSS. Y todo lo demás se paga. O sea, si no cae dentro del paquete, todo lo demás se paga. Los prestadores son principalmente la Secretaría de Salud Federal y Estatal, el Seguro Social, y están previstos los privados, pero prácticamente no prestan servicios. El objetivo era una cobertura universal para 2010, fue declarado en 2012, pero como vimos todavía hay un 7% de la población que no tiene seguro, y quería lograr que el presupuesto para la población sin seguro social laboral constituyera el 1% del Producto Interno Bruto, lo que es poquísimo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, no se ha universalizado el aseguramiento. El 17.4% de la población no tiene un seguro. No hay garantía de acceso a los servicios, ni siquiera al paquete de cárcel, que es un paquete restringido, y particularmente en los padecimientos caros. Hay una baja atención a los padecimientos de gasto catastrófico, como se llama, porque el 61% de todo este fondo va a VIH-Sida. Ojo, para medicamentos VIH-Sida, no para tratamiento, y a cáncer de mama. Y ahí abajo en lo rojo dice lo que tiene, entre otras cosas, falta recursos humanos físicos y insumos, o sea, ellos confían todos los días que no hay médico, que no hay enfermera, que no hay medicamentos, que no hay. Y la certificación de los centros de atención está muy precario y muy atrasada, y yo diría muy inútil, porque llegan un día y lo que checan es si se tiene el equipo, si se tienen los medicamentos, si se tienen los insumos, y luego certifican y se van y se recertifica dentro de 3 años. Entonces,
pues el equipo igual va para el próximo que se va a certificar, y la garantía de los medicamentos, por supuesto. El hecho de que haya el día de certificación no quiere decir que va a haber expiración. Y el articulador, que son esos REPS, el régimen estatal de protección social en salud, no se ha constituido debidamente, que es una de las razones de la enorme corrupción que hay en los estados. Ha sido fuente de fraudes y de desvíos graves de recursos. Yo creo que actualmente tenemos 3 o 4 secretarios estatales de salud en la cárcel, y otros tantos o más han pasado por la cárcel justamente a esto. Y por eso se hizo una nueva legislación en 2014 que recentraliza los recursos del Seguro Popular y obliga a establecer los REPS como un organismo público descentralizado. Ha habido un incremento presupuestal público anual que en el mejor de los años llegó a incrementarse 0.4% del Producto Interno Bruto, pero esencialmente llega a 1% cuando crecemos lentamente el Producto Interno Bruto. El porcentaje sale más alto. Y en la relación gasto público a gasto privado es esencialmente la misma. Respecto al financiamiento del Seguro Popular, que está en la ley, resulta que el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados de entrada es deficitario respecto a lo que dice la ley. Hay un subejercicio sistemático del 12 al 20%. Hay una recanalización al fideicomiso de protección social en salud del 19 al 24%, dependiendo del año, versus el 11% legal. Y por tanto hay recursos acumulados en este fideicomiso de 87.5 millones de pesos, que es más de lo que está, bueno, es un poquito menos de lo que se transfiere anualmente. Y el presupuesto para salud pública es los problemas de 2003 al 2017 es que el presupuesto para la Secretaría de Salud, donde sale el dinero para el Seguro Popular, es decreciente por varias razones que no vienen al caso de explicar. Hay fraudes y desvíos de recursos transferidos a los estados, hay un incumplimiento legal sobre los REPS, hay falta de inversión en infraestructura, y hay creciente irregularidad en la contratación. Bueno, ¿cuáles han sido las estrategias para la cobertura universal de salud que se ha declarado desde 2012? No podrían otra cosa, porque fue cuando salió el PAN del gobierno. ¿Cuáles han sido las estrategias? La primera estrategia para unificar el sistema y lograr cobertura universal hasta 2012 es lo que se llama la portabilidad del seguro médico entre instituciones públicas y privadas. Presupone la definición de los servicios cubiertos, su costeo y la fijación de formas de pago. Bueno, como ustedes ven, ese es el primer punto del pluralismo estructurado. Pero la portabilidad del seguro médico entre instituciones públicas, ni siquiera eso se está logrando, por razones que vamos a ver. Luego llaman de la convergencia de los servicios de salud, que no es otra cosa de que todos deben de usar el mismo protocolo de tratamiento con el mismo costeo, o sea, no van a pagar en función de ese protocolo. Y eso obviamente no integra ningún sistema único. Y luego dicen que hay que desarrollar el mercado de salud para la libre competencia entre prestadores públicos y privados,
Eso está explícito, o sea, no es que yo lo digo, eso está explícito. Y finalmente, para el gobierno del Estado, dicen que debe ser responsable de la salud pública, debe regular, debe administrar el padrón de asegurados, debe ser el garante, eso no lo dicen ellos, lo digo yo, garante del mercado por fondos públicos. O sea, el seguro, un tercio del seguro del IMSS y prácticamente todo el dinero del seguro popular son fondos que subsidian esto. Y llega entonces el Peña Nieto y propone que ahora sí vamos a tener un sistema nacional de salud. Bueno, es importante ver dónde están los problemas para que se haga una portabilidad, por ejemplo, libre, si comparamos lo que son los beneficios del seguro popular y lo que son los beneficios del seguro social laboral. El seguro popular, como ya le he dicho, presta del orden del 15 al 20% de los servicios que presta el IMSS. Y entonces, en servicios de salud, en el seguro popular hay un paquete de servicios y medicamentos de causa y algunos, digamos, catastróficos de adultos y los incluidos en el seguro social. Mientras que en el IMSS, lo que dice la ley es que deben tener servicios de salud que consisten en atención médico-quirúrgica y obstétrica, farmacéutica y hospitalaria, servicios de medicina preventiva y pediátrica. Como ustedes ven, no encajan esos dos sistemas para nada, porque lo que es el seguro popular es mucho menor. Entonces, la portabilidad universal significaría restringir los servicios del IMSS Entonces, para que hubiera portabilidad universal, lo que habría que hacer es restringir el paquete de servicios del lista. Y eventualmente hacer un seguro complementario público-privado para los servicios cubiertos. Llegamos a FM, la Seguridad Social Pública, o sea, en su programa en su campaña hablaba de Seguridad Social Universal y el Sistema Nacional de Salud Universal. Bueno, ¿qué ha pasado con eso? Ya le dije. Las propuestas legales de Seguridad Social Universal no lo ha presentado la presidenta, nada, sino el PAN sí presentó una reforma al artículo 4 constitucional de salud, diciendo, para ese efecto se crea el Sistema Universal de Salud a través del cual se garantiza el acceso efectivo a los servicios de salud en condiciones de equidad y eso fue presentado en el Senado, yo creo que ya se comparte. El PRI lo que presentaron fue una propuesta de seguridad social universal en la Cámara de Diputados en 2014 y está pendiente en el Senado. O sea, pasó la Cámara de Diputados, pero no se ha aprobado en el Senado, que abarca una pensión universal para los pobres, un seguro de desempleo con fondos que se toman de la propia cuenta del trabajador, pero no hay nada respecto a salud. Y en realidad lo que está detrás de esto es que había dos propuestas distintas, uno que es de Santiago Leve y el otro que es de FunSalud,
porque ustedes saben que Salud es, digamos, el think tank privado donde ha participado Soberon, Friends, etc. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con el Sistema Nacional de Salud Universal, entrecomillado, hasta 2017? Ha habido una reorganización de la Secretaría de Salud, pero no del Ministerio Público, como vimos al inicio. El Estado-Gobierno es responsable de la salud pública, debe de regular, es el administrador del padrón de asegurados, que sería de todos los asegurados, independientemente del sistema público o privado, que tiene una enorme dificultad. No voy a abrir la cosa, esencialmente porque necesitan una clave única sobre la cual pueden conectar los distintos seguros. Y eso debería ser el CURP, pero no todos tienen CURP y muchos tienen mal el CURP, etc. Siguen hablando de la convergencia de los servicios de salud con protocolos de tratamiento y su posteo. Y ahora aparece esto que se llama el intercambio de servicios. Hace poco tiempo el secretario de Salud actual, el doctor Naro, dijo que ya tenemos por lo menos 500 padecimientos que van a prestar en intercambio de servicios. Cuando uno va y busca eso, y trata de ver de qué se trata, resulta que es lo mismo que firmaron desde 2011, o sea, ya en el último año del PAN, y que esencialmente lo que dice es que si hay capacidad excedente vamos a decir, el INS, entonces la Secretaría Estatal de Salud puede comprar servicios al INS, pero tienen que pagar y tienen un tabulador de pagos. Y como eso no ocurre con mucha frecuencia, de que hay excedente de capacidad de atención, entonces son en realidad muy pocos estados que los han firmado. También quieren desarrollar el mercado de salud con libre competencia entre prestadores públicos y privados, y eso es la propuesta que está haciendo la OCDE en su propuesta y la Asociación AMIS, es de todos los seguros, es la Asociación Mexicana de Institutos de Seguros, y donde no hay claro es de dónde van a venir los fondos para poder hacer esto. Y ahí, como yo les dije, hay dos propuestas diferentes. Uno era incrementar el IVA. Esa fue la propuesta de Levy. Quitar lo que es poner el IVA a medicamentos, alimentos, más incrementar IVA en 1%. Como ustedes pueden entender, eso es una propuesta muy impopular en México. Las veces que lo han tratado de hacer, ha habido que hacer un levantamiento popular. Y la otra propuesta es que iban a tomar los fondos de la Seguridad Social y juntarlos con los fondos del Seguro Popular, incrementarlo algo, pero ahí los directores de INSS dijeron que saben contar, con nosotros no pueden. Y se entiende por qué no quieren eso, porque él tiene problemas de prestar los servicios a sus derechohabientes, como para que de repente no disponen de sus fondos y que tienen que prestar servicios a la población, porque eso significa, en pocas palabras, un colapso de prestación de servicios de salud. Imagínense lo que pasa si de repente el ISSSTE no tiene que atender a toda la población del Seguro Popular que no tiene infraestructura suficiente, pues nomás no se puede. Y entonces ahí queda en eso, o sea que no está resuelto. No habrá
a mi modo de ver, Sistema Nacional de Salud Universal, tampoco en 2018. Y además, como fuera poco, tendrían que reformar la Constitución, porque el derecho a la seguridad social está en el artículo 123. O sea, no era nada más un problema de modificar las leyes reglamentarias, sino lo tienen que hacer una reforma a la Constitución. Lo que sí se ha hecho es una reforma a la ley de instituciones de seguros y fianzas que favorecen mucho a los institutos de seguros especializados en salud. Pero como no hay un financiamiento claro, entonces tampoco va a pasar nada. Bueno, luego hay una serie de propuestas de otros agentes que esencialmente van en el sentido de que habría que profundizar el modelo y que habría que cobrar más a los asegurados. O sea, tienen una propuesta del Seguro Popular Plus, donde tienen el Seguro Popular, pero además pagan un poco más, etc. Entonces, todas esas propuestas, ese es el problema, a mi modo de ver, es que profundizan el modelo vigente e implementan la privatización, porque a todas cosas quieren incluir a los privados, pero los privados no tienen muchas ganas de entrar a esto, porque no ven que haya mucha posibilidad de ganancias. Como digo, el sector privado trabaja para tener ganancias, no por otra vez. Bueno, ¿qué significa eso? Respecto al derecho a la salud, la cobertura, el acceso y los gastos de bolsillo. Bueno, en primer lugar, estarían hablando de una universalidad modificada, donde todos y todas tendrían derechos restringidos. Habría una cobertura poblacional dudosa, porque aunque hicieran eso, pues el 17% que no tiene ningún seguro, pues no es. La cobertura y acceso limitado a los paquetes explícitos, dependiendo de los que sean, y pérdida para los derechohabientes del servicio. El seguro complementario, pues habría que pagar y podría ser público. Pero uno puede pensar que tienes el paquete, pero si tú pagas algo más a un seguro, entonces puedes tener una cobertura de servicios médicos más alta. Pero eso cuesta. Y la pluralidad de prestadores, pues la verdad de las cosas es que no ha habido, como ellos pensaban, una respuesta del sector privado diciendo aquí estoy y yo quiero prestar servicios bajo el amparo del Seguro Popular. Y seguramente entonces habría un incremento del gasto de bolsillo, incluyendo, si incluyamos los copagos. O sea, copago quiere decir que yo no tengo todo gratuito, sino tengo que pagar el 10% de lo que cuesta. Y además tendría que pagar bolsillo. Bueno, los rasgos básicos que tiene este modelo de la tendencia privatizadora es que es un modelo de atención que se centra en la persona y su atención, que dificulta muchísimo lo que es la atención integrada, particularmente para las enfermedades no transmisibles y para la salud pública. La competencia de prestadores no garantiza calidad de eficiencia. Podría hablar toda una hora sobre eso, pero si miran la literatura lo van a encontrar muy documentado. Significaría una apertura mayor para las aseguradoras y los prestadores privados, y que habría una situación de regulación muy bueno. ¿Qué implicaciones tendría para institucionales y de las relaciones laborales? El impacto en las instituciones públicas, que
sería un incremento en la sobrecarga que de por sí existe en las instituciones públicas. Significaría mayores tiempos de espera para padecimientos fuera del paquete. Lo digo basándome en lo que pasó en Chile, que tiene un sistema también público-privado, y si nadie quiera aunque que son padecimientos garantizados que no pueden entrar más que un mes. Eso significó que eso lo daban atención, pero para los otros padecimientos ya las colas crecieron. Podría haber un incremento de atención privada en lugares de alta demanda, pero no hay garantía de la nueva infraestructura necesaria, que particularmente es en las zonas más pobres del país, donde la medicina privada no le interesa. Habría un mayor costo por pérdida presupuestal para el sector público y un incremento de seguros complementarios privados. Para las relaciones laborales significaría que pagarían en función de los servicios prestados, no en función del presupuesto histórico. ¿Eso qué significa? Significa que, bueno, yo pago a ti hospital o a ti centro de salud exactamente según el tabulador a lo que tú hayas atendido. Lo que tiene un inconveniente muy grande, que significa que no se puede hacer planeación a mediano y largo plazo, porque yo no sé cuándo voy a cobrar servicios de mi recursos. Es una competencia desleal de los privados por su estructura de costos, o sea, ellos pueden prestar más baratamente los servicios, entre otras cosas porque no necesitan tener personal organizado con contratos colectivos, y ellos pagan lo mismo como los otros pagan. Y en esos términos habría un empleo precario, institucional y privado, incremento en contratos que debido a eso incrementan los contratos temporales o por servicios prestados, subrogación de servicios específicos y además responsabilizando a los médicos y no a la institución. Entonces seguramente ha leído mucho sobre la judicialización de los servicios de salud, es que el médico López no sacó la placa que debería de haber sacado y por tanto se le juzga a él por malos servicios, cuando en realidad en muchos de estos casos, yo no digo que no haya mala práctica, sí, claro que la hay, pero en muchas ocasiones no dan la atención que deben dar por falta de recursos institucionales. O sea, si no hay placas donde yo estoy trabajando, ¿cómo saco una placa de una placa? Si no hay medicamentos, ¿cómo doy los medicamentos? O sea, entonces hay bueno, entonces, ¿qué hacer? A mi modo, ¿qué hay que hacer? Dentro de la institución, exigir mejoras institucionales por suficiencia de personal y insumos. Información masiva a los trabajadores, porque yo creo que hay una confusión brutal entre los trabajadores de qué está pasando. O sea, hay cada rato, dicen, están privatizando. Sí están privatizando, pero no como habíamos pensado que iban a privatizar. O sea, están subrogando servicios al sector privado, pero no va a salir, ustedes no lo van a ver, que salga el director del IMSS a decir, yo pongo en venta al Centro Médico Siglo XXI, hagan sus. Eso sí pasó en Colombia, vendieron prácticamente toda la infraestructura pública de esta manera. Y hay que informar a los derechohabientes y construir alianzas con ellos y ayudar con su organización, porque lo que pasa ahora es que hay como
confrontación entre lo que son los trabajadores que están prestando servicios y los derechohabientes por el problema social, pero que no se explica a los derechohabientes por qué ocurre como ocurre. Porque, o sea, son malas condiciones de trabajo para los trabajadores, porque son los malos servicios para y luego creo que es muy importante dividir por gremio o ¿qué quiere decir? Que no salgan los médicos de hacer una demanda que por otra parte las enfermeras y por otra parte los técnicos, sino que se mantenga una estructura gremial que sea disuelta de los trabajadores. En la sociedad, ¿qué es que hace? Es exigir a los partidos sus representantes por solucionamientos claros, pugnar por mayor presupuesto de salud, que la OPS dice que un país como el nuestro deberá dedicar el 6% del Producto Interno Bruto en gasto público. Nosotros gastamos el 3%. Defender el derecho a la protección de la salud de todos y todas y hacer una propuesta para gradualmente establecer un sistema único, público y gratuito. Por su atención, muchas gracias. Daríamos por cuestión de tiempo nada más un par de preguntas, ya que ella tiene que salir a la Ciudad de México. Como siempre, Cristina, muchas gracias por la dos asuntos al respecto. La última transparencia, tu pregunta, ¿qué hacer? Y yo te pregunto, en el caso de que quede López Obrador, que lo más probable es que pueda, ¿cuál sería la propuesta en Congreso? Segundo, yo hago trabajo de campo en Brasil, Uruguay, y comparándolo con el caso mexicano, y a mí me parece que la propuesta del Frente Amplio en Uruguay es muy interesante y resuelve muchas de las cosas que tú señalas acá. Pero también tengo entendido que tú eres muy crítica del modelo uruguayo, el modelo sanitario uruguayo. ¿Hay alguna razón en relación con lo que quieras comentar? No sé si podemos tomar la pregunta y luego respondo, porque disculpen, es que yo iba a salir a las 6 de la tarde y cancelaron el vuelo y saco a las 3. No fue preguntado. Bienvenida, doctora Cristina Laurel. Mi nombre es Alejandro Sandoval, soy docente aquí del CUCS, pero también soy un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social y también he seguido con mucho detalle la exposición de la doctora. Y efectivamente, pues yo estaba de su edad cuando tenemos que luchar porque no se privatizara o no se subrogaran estos servicios, pero lamentablemente ha ido permeando y se ha dado las condiciones. Solo quiero agregar una postura más que una duda o una pregunta, agregar que también por parte del gobierno debe seguir siendo responsable en la propuesta que puso la doctora Aza. Falta que el gobierno debe tener una participación. Yo sí soy seguidor del modelo en donde es tripartita, en donde aportó al INSS, aportó el patrón, aportó el trabajador y aportó el gobierno. El que menos aportaba pues era el gobierno. Pero como era un esquema solidario, aquí yo sí quiero seguir que se siga actualizando o mejorando este esquema solidario, en donde las aportaciones del patrón sean más eficientes. Entonces se van a dar cuenta que muchas veces
están dados de alta con menor salario que el que realmente gana. Entonces en este país hay mucha corrupción y entonces deberíamos actualizar esa parte. De seguir así esta actualización, ¿por qué no incluir a los que no tienen un salario? Porque era del que gana más al que gana menos, y debe ser al que no gana, al que no tiene un ingreso. Y de esa forma se puede tener una inclusión más eficaz, siguiendo ese modelo que funcionó por muchos años. Pero bueno, esa es una parte. Y la otra sería que sí hace falta el modelo político, porque aquí se comentó, sí hace falta este modelo político nuevo, en este sentido, que se vayan a las elecciones. Y sí hay gente muy capacitada. Una de ellas es la que tenemos aquí, porque fue secretaria de Salud en el Distrito Federal, antes llamado así, ahora Ciudad de México. Esa es mi aportación. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o...? Acá de este lado. Doctora, hace un momento ya le hacemos la pregunta, pero valdría la pena comentarlo ahora, aprovechando que hay profesores, estudiantes. ¿Cuál es el papel que deberán de tener las universidades ante esta problemática? Entiendo que uno de los puntos importantes que tenemos como respaldo es que en la Constitución lo tenemos respaldado como artículo 4, pues también el derecho a la salud. Es posible que también se pueda eliminar ese artículo para poder facilitar esto, y obviamente eso afectaría pues a la salud de todos los mexicanos, pero esto puede ser también una posibilidad que se llegue hasta ese punto. Bueno, yo voy a empezar por el último porque creo que en realidad, como está escrito en el artículo 4, dice que es un derecho de todos los mexicanos, derecho a la salud, y sus modalidades serán regidas por las leyes. Entonces no necesitan cambiar esa parte. Pero también ya hay un problema con el artículo primero, porque ahí están todos los derechos humanos. Como el derecho humano, uno de los derechos humanos de segunda generación es el derecho a la salud, entonces ahí también ya está. Pero el mayor problema para ellos es el artículo 123. Dicho esto, ¿cuál sería la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para los servicios de salud? Yo creo que lo van a saber el lunes. Sale en el programa de salud. Hasta donde yo sé y trabajé ese día una propuesta de algo semejante a lo que se hizo en el Distrito Federal, que fue un programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos como obligación del Estado, con vistas a más adelante fortalecer los distintos subsistemas para poder llegar a la universalización de los servicios de salud. Pero a ello quiero decir una cosa que me parece muy importante, es que quien proponga, como dice el PAN, de que ya fusionamos todos los servicios, eso no es una propuesta viable. O sea, que no se puede juntar peras con manzanas, porque no se puede hacer. Lo que se podría hacer en todo caso es en los estados donde hay infraestructura y personal suficiente, ahí sí se pueden fusionar servicios con muchas dificultades, o sea, porque también hay contratos colectivos un poco diferentes, pero o sea, se necesita hacer un tejido muy difícil. Pero lo que es más importante ahí es que, por varias de las razones que voy a expresar aquí, solamente con combatir la corrupción
y hacer lo que es la propuesta en términos de hacer estructuras de alta burocracia mucho más pequeñas y con una baja de salarios del 50%. Ahí se ahorra mucho dinero y en la corrupción de primeros se puede ahorrar muchísimo dinero. Entonces yo creo que en ese sentido también hay que hacer un análisis muy fino de dónde se podría ahorrar y cómo se puede aplicar esto. Pero que se necesita más infraestructura y más personal de eso y garantizar los insumos, de eso no cabe duda, y eso cuesta dinero. Pero la diferencia entre el gasto per cápita, por derechohabientes en el Seguro Popular, en el IMSS, son de 500 pesos. Y la cobertura que da no se compara. No sé si me explico. Entonces quiere decir que si hay, seguramente también da para cortar mucho gasto en el IMSS y en el ISSSTE, pero también el otro problema que tenemos, y ahí todos a ayudar, es que la descentralización es el problema mucho más complicado, porque quien tiene el control o quienes tienen el control sobre la prestación de servicios en realidad son los estados, no es una prestación federal. Entonces hay que convencer a los gobernadores que más les vale hacer mejorar sus servicios de salud con apoyo de la Federación Federal. Bueno, yo creo que respecto a la segunda pregunta, que es ¿por qué no me gusta el modelo uruguayo? Quiero decir dos cosas. La primera es que uno, si quiere hacer una reforma de un sistema de salud, uno tiene que saber cómo está funcionando este sistema, porque uno tiene que ir de lo que existe a lo que lo desea. Y ese camino no es, o sea, no es que yo decido que yo quiero hacer un sistema de salud y ya, como por arte de magia, lo declaro. Pues eso fue un poco lo que ustedes me explicaron. Yo creo que no tenían ni idea cómo se estaba funcionando el sistema. Sino uno tiene que pensar, entonces, ¿qué es que se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Y cómo se puede adelantar sin sacrificar cosas que son muy importantes, como son, por ejemplo, la equidad en la prestación de servicios a toda la población? Yo creo que si tú me has escuchado, o sea, que no me gusta mucho el sistema uruguayo, es porque ellos tienen un sector, una parte del sistema de salud que pertenece, para así decirlo, a los sindicatos. Y o sea, son los sindicatos donde está el IMSS, están los sindicatos en Uruguay y también en Argentina. Lo que quiere decir que hay que ver cómo se puede hacer cambios que no, para que no se opongan los sindicatos. Eso fue el problema en Argentina. Las obras sociales dijeron no, nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque era un negocio mundial para ellos. Entonces, yo creo que entonces, a lo mejor, entonces en Uruguay lo que hicieron era esencialmente un sistema de aseguramiento, no de un servicio público de salud, sino es un sistema de aseguramiento. Y eso dejó fuera a una parte de la población rural. Respecto al IMSS, lo que tú deseas, pues yo empezaría por lo último, que es por qué no están los que no ganan, o sea, que no tienen ingresos, que no son asalariados, porque todos ganan seguramente muy mal, pero ganan, porque si no en este país somos más de hambre, o sea, entonces de alguna manera, ojalá que no sea a través del narcotráfico, ¿verdad? Pero de alguna manera uno tiene que tener ingresos. Entonces,
Eso es exactamente lo que significaría un sistema único, público, solidario y universal. El tema ahí es que lo que es que no se puede enseñar que quitamos a todo el resto del sistema de salud y ya el IMSS es el sistema de salud. Yo creo que aquí lo que hay que hacer, y yo estoy de acuerdo en que un sistema único de salud público, universal, etcétera, etcétera, tiene que construirse sobre las partes más fuertes del sistema público de salud, donde el IMSS es el más fuerte. Entonces, a partir de ahí hay que construirlo. Pero eso no quiere decir que ya cerramos todo lo demás, sino hay que ir viendo cómo se puede hacer. Y efectivamente hay una parte de no pago, vamos a decirlo así, el 50% o más de la población mexicana es asalariada y no está el 50% en el mismo listo. Entonces ahí hay, para empezar, que no se paga. Si los patrones no pagan. Entonces, en segundo lugar, los patrones pueden inscribir efectivamente personas bajo un salario que no corresponde. Eso no impacta mucho en salud, como es cuota única ahora. O sea, independientemente si gano, qué sé yo, 100,000 pesos al mes o si gano salario mínimo, lo que pague el patrón es lo mismo. Entonces, en este sentido fue una medida buena, pero hizo perder mucho dinero. Entonces yo creo que además los patrones deben un montón de dinero al IMSS. Y eso después, como no pagan, entonces ya. Si pagan a las bases, entonces ya no pagan sus deudas. Entonces ahí sí, efectivamente, hay muchos intercambios ahí entre los deudos, que es una forma de corrupción de esto. Entonces yo creo que sí, para resumir, IMSS seguramente en un sistema único, público, etcétera, de salud, va a ser una parte muy importante, pero no es la única. Entonces, eso significa efectivamente que necesita haber un cambio en la visión, el proyecto de nación, porque lo que se necesita hacer para que salud pueda tener un desarrollo hacia un sistema de cobertura universal con derecho y acceso, subrayo acceso con mucho, tiene que haber una nueva priorización de las necesidades nacionales. Y ahí vuelvo a la primera pregunta. Yo creo que lo que está muy claro es que López Obrador tiene una visión de estado de bienestar, lo que significa que él prioriza y su partido y los que estamos priorizamos lo que son los derechos sociales. Y eso significa que se haga una reestructuración importante de todo lo que es la visión, el proyecto, dónde va el dinero, que con todo y todo el Estado tiene, y se supone que el Estado, ¿qué es que hace el Estado? El Estado cobra impuestos y con esos impuestos uno de sus papeles es redistribuir la riqueza nacional. O sea, quiere decir que no cobro impuestos para dar a los ricos, sino cobro impuestos a todos para dar más a los que más necesitan que los que menos necesitan. O sea, eso es la idea de la redistribución. Y eso es el papel del gobierno, y eso no es así, aunque los neoliberales puedan decir que el Estado está ahí para garantizar la seguridad, que por cierto no lo ha garantizado el mismo, y garantizar la propiedad privada, y no debe ser gran cosa más. Entonces, digamos, o sea, eso
eso también podemos decir que es una visión ideológica de cómo funciona. Bueno, yo creo que con eso ya respondí sus preguntas. Seguramente causé muchísimas más preguntas, pero creo que es importante que hayan escuchado qué en realidad está pensando, porque es muy difícil, porque es muy enredado, porque dicen claramente. Entonces, si tienen interés, yo tengo una página web que está aquí y todos los materiales que yo escribo están en esa página, están en reestructuración en ese momento, pero no va a estar tan largo esa reestructuración como la reestructuración del sistema. Muchas gracias. Bien, antes de que salgan corriendo los estudiantes, queremos dar las gracias a la doctora Cristina y a la vez le pido a la doctora Luz Helena Peña que haga entrega de su constancia por presentar la conferencia que a bien tuvo ofrecernos el día de hoy. Y también, por parte de la Academia de Epidemiología, la doctora Luz Helena le entrega esta constancia. Del Departamento de Salud Pública, a través de la Academia de Epidemiología, le hace reconocimiento y le agradece el haber podido compartir su conocimiento en el enriquecimiento de nuestra